Dios te bendiga, qué honor verte, encontrarte nuevamente por esta pantalla y poder compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que ha sido de mucha edificación y de bendición y enseñanza, que sé que para ti también lo va a hacer. Y ante todo que el Espíritu Santo me ayude a dirigirla, a compartirla en este mismo momento. Amén. El tema es la bendición se la pierde quien la rechaza. Yo quiero hablar sobre referente a esta parábola que me llamó muchísimo la atención cuando el Espíritu Santo la puso en mi corazón. Y es la parábola de la cena. Es importante que aprendamos que nosotros somos la iglesia y Él viene por su iglesia. Todo comenzó, el ministerio de Jesús fue en una boda. El primer milagro fue lo que Él hizo en una boda. Y literalmente Él viene por la novia. Todo comenzó en una boda y todo terminará en una boda. Y es importante esta parábola porque me gustó muchísimo y tocó muchísimo mi corazón. ¿Y por qué quiero comenzar con el tema? Porque Dios tiene muchísimo para darnos. Todo lo de Él apuesta para llenarnos, para redimirnos, para bendecirnos. Mira, Dios tiene de todo para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos desde el punto de vista que Él desea que nosotros lo veamos. Con ese agradecimiento de recibir lo que Él nos quiere dar. No estamos hablando de dinero nada más, no estamos hablando de carro, de bendiciones, de casa. Estamos hablando de muchas cosas a nivel espiritual. Y esta parábola me llevaba mucho a entender cómo nosotros realmente muchas veces rechazamos las bendiciones de Dios. Rechazamos las cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Rechazamos tantas cosas. Y dice la palabra de Dios, voy a leerla brevemente. Esto está en Lucas capítulo 14, en la traducción RBC. RBC, sí. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo, dichoso el que participa al banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre ofreció un gran banquete, invitó a muchos a la hora del banquete y envió a sus siervos a decirle a los invitados, vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlos, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarla, por favor, discúlpame. Y el otro dijo, y otro más dijo, acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida a las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que me mandaste hacer. Vimos aquí y lo que me mandaste hacer y todavía hay lugar. Y el Señor le dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se me llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutarán de mi cena. Esta es una parábola que el mismo Jesús está, como quien dice, exponiéndola o resaltándola. Y una de las cosas que me llama aquí es el ejemplo del siervo con el Señor. Él empieza a convidar a todos los que merecían en ese momento de disfrutar del banquete y de la boda. Cuando tú vas a una boda, inmediatamente vas a encontrarte con muchas cosas, banquete, comida, disfrute y muchas cosas para disfrutar. Aparentemente la boda representa esa fiesta, esas bendiciones, ese privilegio que nosotros tenemos como novia de recibir de nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces hay muchas personas que en lugar de recibir las bendiciones y de recibir el privilegio de lo que Dios nos va a dar, empiezan a rechazarla. Empiezan en ese momento a menospreciar porque realmente, aparentemente, tienen cosas mejores que hacer. Date cuenta que uno dijo, no puedo ir porque tengo cosas que hacer, otro dijo porque me compré un terreno, el otro dice porque me voy a casar y hasta disculpas pidieron, pero no se dieron cuenta en ese momento del valor de lo que tenían
que recibir en esa boda. Y así estamos muchas veces nosotros, poniendo excusa a la hora de Dios convidarnos, hablarnos y hacernos entender que tenemos un compromiso con Él, que tenemos un compromiso de recibir el privilegio de cosas grandes que es para nuestro mismo beneficio. Cuando a ti te pasan una tarjeta de una boda, eres una bienaventurada porque te están tomando en cuenta, en ese momento te quieren en la boda, en ese momento quieren tu presencia, quieren tu existencia, quieren no nada más tu regalo, sino que quieren de ti en ese lugar que van a compartir dos personas que se están uniendo. Igualmente es lo que Dios hace para nosotros a la hora de nosotros, a la hora de Dios preparar ese día, esa hora, ese momento para su venida y sobre todo en el momento preciso que Dios tiene para hacer algo, en ese momento para nosotros exaltar su nombre, para que su nombre sea, como quien dice, exaltado. Y estamos convocando el nombre de Dios en un lugar de celebración, en un momento importante, y empieza la gente con las excusas, y empieza la gente en ese momento: yo no puedo más, yo creo que ya no voy a poder seguir, ya yo creo que ya no voy a poder, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, voy a dejarlo hasta aquí, porque resulta que tengo que ir para no sé dónde, porque resulta que tengo que hacer esto. Y es ahí cuando dice la palabra que su siervo se disgusta, se molesta, y eso es la parte que yo quiero que tú y yo entendamos. Cuando nosotros empezamos con las excusas, cuando nosotros empezamos en ese momento a ponerles excusa a Dios porque no podemos, porque ya hasta aquí, Dios no va a agarrar lucha ni contigo ni conmigo. Date cuenta que Él le dice: bueno, como ningunos quieren venir, ahora levántate y ve a las plazas, ve a la ciudad, ve a donde tú puedas y tráeme a los cojos, a los que realmente están en bajas condiciones, a los ciegos, a los mancos, a todas esas personas que tú veas, tráemelo para que ellos puedan, a los pobres, para que ellos puedan disfrutar de lo que otras personas no quisieron disfrutar. Y esa era la parte que Dios me hacía entender, y me decía: Migdeli, no agarres lucha. No agarres lucha cuando alguien no quiera participar o no quiera hacer mi voluntad. No sientas celo, no te enojes, no te pongas triste, porque a veces nosotros nos ponemos tristes a la hora de uno querer asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer para el reino. Porque esta es una parábola que comienza y dice: uno de los que estaban sentados en la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participa del banquete del reino de Dios. Cada vez que nosotros tenemos el compromiso de hacer algo de parte de Dios, participar para elevar el nombre de Dios más alto de lo que está, y cada vez que nosotros nos levantamos a hacer algo de parte de Dios, nosotros vamos a querer siempre ser obediente y agradar el corazón de Dios, que Dios se sienta satisfecho a la hora del compromiso que nos está poniendo, porque nosotros tenemos en ese momento que participar para su reino, trabajar para su reino, para que cuando ese novio venga por su novia, nos encuentre no ocioso, no perdiendo el tiempo, no distraído o no con excusa, sino metido en las cosas del reino. Pero lamentándolo mucho, hay personas que realmente empiezan bien y terminan mal. Y eso a veces pone a uno triste, sí, pone a uno triste, porque uno dice: Señor, ¿y cómo hago? Necesito ayuda, necesito esto, necesito lo otro, ¿y qué vamos a hacer? Y es ahí cuando Dios me dijo y me hacía entenderlo, las excusas que estas personas en ese momento menospreciaron y desecharon en ese momento la boda por las distracciones o por lo que estaban haciendo. Y es la parte que quiero hacerte entender. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado a llevarte a celebrar su nombre, a llevarte a exaltar su nombre, y te ha puesto compromisos y tú has puesto excusa? Y tú te has levantado a hacer otras cosas que no es lo que Dios quiere, porque estás distraída, porque estás distraído, porque no te importa, porque no le das importancia en ese momento de lo que Dios está haciendo, en ese momento en tu vida, no nada más para su reino, sino que te está eligiendo, te está escogiendo, te está agarrando porque quiere de tu existencia para ese sitio, para ese lugar,
y tus excusas baratas, porque delante de la presencia de Dios no tenemos que tener excusa. Y nuestras excusas baratas son las primeras para nosotros desechar de las bendiciones que Dios nos está dando. Y se las pierde realmente el que la desecha. Porque realmente aquí hubieron personas que no quisieron compartir ni recibir nada de las bodas. Pero empezaron a buscar a los cojos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos, para que disfrutaran de aquella boda. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios me hacía entender. Y yo decía, Señor, literalmente estas personas se iban a aprovechar y iban a valorar la boda. Porque una persona que siempre tenga comida en casa, que siempre tenga la comodidad en casa, que siempre tenga las cosas como ordenadamente, no le va a pegar tanto de menospreciar un banquete, de menospreciar una fiesta, de menospreciar una boda. Porque en cualquier momento puede tener la comida, puede tener lo que puede estar en una boda. Sí, pero lo que quiero hacerte entender es que es como dice la palabra, que al que se le perdona más, más ama. Porque dice la palabra que los mancos, los cojos, los pobres eran los que estaban buscando para que entrara a la boda. Y es la parte que quiero resaltar porque definitivamente una persona que tenga hambre va a valorar mucho más un plato de comida que una persona que todos los días la tenga en casa, ¿cierto? No es lo mismo que a ti te den un plato de comida y te digas gracias, que ese sea el plato de comida del mes. Y era cuando yo decía, definitivamente ahora entiendo por qué mandaron a buscar a las personas más pobres, a los cojos, a los mancos, porque sí iban a valorar aquella boda, porque sí le iban a darle importancia a aquella boda, porque sí iban a querer aquella boda, porque sobre todo cuando estuvieran en la boda se la iban a disfrutar y la iban a valorar. Y era la parte donde Dios me hacía entender, no agarres lucha porque el que no quiera valorar lo que yo le esté dando como bendición, a donde yo los esté mandando, a donde yo los esté guiando, a donde yo quiero que trabajen para mi reino, yo buscaré los indicados que sí van a querer valorar, que sí van a querer respetar, que sí van a querer obedecer y que sí van a estar dispuestos a darlo todo, porque yo quiero que se esmeren en ese lugar, en ese banquete, en ese sitio que yo les he preparado. ¿Cuántas veces Dios nos ha preparado a nosotros tantas cosas y nosotros estamos con excusa barata y rechazando lo que Dios quiere, que nosotros le pongamos todo el empeño, el amor, la dedicación y sobre todo la responsabilidad y la disciplina constante para nosotros aceptar lo que Él quiere que nosotros agarremos como compromiso para su reino? Date cuenta que aquí estamos hablando de una boda que nosotros somos la novia y Él es el novio, y en cualquier momento viene Él por su iglesia, por su novia, sí, pero ¿qué tanto es lo que tú estás agarrando de compromiso y de responsabilidad? Lo que es participar para su reino con todo el amor y con toda la dedicación que Dios se lo merece. Estas personas estaban distraídos, me tengo que casar. El otro decía, no, yo tengo unos bueyes y unas yuntas y tengo que comprarle y tengo que ponerme en esto. El otro, no puedo porque acabo de meterme en un negocio y tengo que ponerle todo el empeño a este negocio. El otro, no, yo me voy a casar. Y tantas cosas que pudieron de haber de excusa. Y el siervo se molestó tanto al punto que le dijo, ve y búscame a los que están cojos, ciegos, a los que están en las calles. ¿Qué quiero hacerte entender? Que Dios no va a agarrar lucha ni contigo ni conmigo las veces que nosotros le pongamos una excusa y no queramos recibir de lo que Él nos está dando y lo que Él nos está repartiendo y lo que Él nos quiere dar. Porque a veces queremos creer que nada más es bendiciones económicamente. Dios tiene muchísimas cosas que darnos a nivel espiritual a nosotros. Y somos privilegiados cuando realmente nos escoge para nosotros ser exhibidos y sobre todo para exhibir su reino y para que otras personas puedan ver el reino a través de nosotros. Y que nosotros tengamos ese privilegio del compromiso, como aquel siervo que tenía una boda y estaba invitando a muchas personas. No sé cuál es el compromiso que quizás Dios te ha puesto en tu vida o el mío,
En este momento, el compromiso no nada más sentarme aquí a predicarte, el compromiso de muchas otras cosas, que siempre tengo que darle la cara a Dios y haciéndole entender que para mí eso es importante y que tengo que valorar. Pero siempre tengo que traer almas a sus pies, siempre tengo que estar dispuesta a hacerle entender a las personas que el reino de Dios es esto y lo otro, y empiezo a expresarle a las personas lo que es tener a Dios en sus corazones. Pero más allá de todo esto, quiero resaltar y quiero poner en ejemplo, es la importancia de nosotros no ponerles excusa a Dios a la hora de que Él nos quiera ser participante de su reino. ¿Cuántas personas están poniendo la excusa a Dios a la hora de que Dios quiere que participen y estén incluidos a la hora de esa celebración donde la presencia de Dios se va a exhibir, donde la presencia de Dios se va a derramar, donde la presencia de Dios va a hacer cosas maravillosas? Dice la palabra de Dios que inmediatamente el siervo se disgustó y no agarró lucha, porque realmente no agarra lucha, y Dios no piensa agarrar lucha con todo aquel que realmente está poniendo la excusa. Y esto me hacía entender el valor que le damos a Dios cuando realmente no tenemos lo que realmente muchas veces hemos tenido y no le hemos dado la importancia y el valor que se debe. El hijo pródigo, cuando se fue y está lejos, en el versículo 15 del capítulo, en el versículo 7 del capítulo 15, quise decir, dice la palabra de Dios que este hijo pródigo se arrepintió, fue cuando empezó a comer la comida de los cerdos. Yo me imagino que en la casa de su padre todos los días comía lo mejor, las mejores ropas, los mejores perfumes, las mejores cosas, pero valoró muchísimo más a su padre, y todo lo que tenía de su padre fue cuando experimentó no nada más la comida, el hambre, sino también en las condiciones que estaban. Y era por eso que el Señor me hacía entender que hay veces que hay personas que valoran más a Dios que unos que los otros, porque realmente saben de dónde Dios los sacó y saben de lo que Dios ha hecho con ellos. Por ejemplo, es por eso que vemos un gay, una lesbiana, un narcotraficante, una gente que tú dices, ¿cómo fue que cambió? ¿Cómo fue que llegó a Cristo? ¿Cómo es que puede serle fiel a Dios? ¿De dónde Dios la sacó? Porque realmente esta persona se le perdonó mucho. Y al que se le perdona mucho, más ama, porque sabe de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo redimió, de donde Dios lo transformó. Date cuenta que cuando mandaron a buscar al cojo, al ciego, al pobre, yo me imagino que esta gente diría, tremendo banquete, nosotros no nos merecemos esto, pero nos mandaron a llamar. Qué hermoso es que nosotros podamos valorar lo que Dios está haciendo y el compromiso que Dios nos está dando y ponerle todo el empeño y todo el amor, porque Dios no va a agarrar lucha con gente que realmente no quiere hacer su voluntad, que no acepta en ese momento el provecho de la posición que Dios le está dando para su reino. Dice la palabra que el hijo pródigo en ese momento, cuando empezó a probar la comida, ya va, que me perdí. Empezó a probar la comida de los cerdos. Se me perdió la página, pero no importa. Empezó en ese momento a comer la comida de los cerdos. Fue cuando se dio cuenta el valor de lo que tenía en casa de su papá. Y hay personas que tienen que pasarle como al hijo pródigo para que entienda el valor de lo que Dios les estaba dando, el valor de lo que Dios les presentó y de lo que Dios le dio, el valor de lo que pertenecían en casa de papá. Es por eso que realmente hay personas que realmente, hasta que no experimenten un momento difícil en su vida, no se van a dar cuenta el valor de lo que Dios venía haciendo con ellos. Porque en lugar de aprovechar y de valorar lo que Dios les estaba dando, terminan quejándose y murmurando. Y si hay algo que yo he aprendido, que Dios no agarra lucha con gente que no le quiere servir y que no le quiere dar con todo su corazón su tiempo. Por ejemplo, y esto me hacía entender
y me llevó a la Biblia, que eso está en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Tú sabes lo que pasó esa noche yo creo que una de las peores noches de Samuel, fue haber llorado tanto a Saúl. Y lloró tanto, tanto a Saúl esa noche que realmente en ese momento se había arrepentido Dios de haberlo puesto como rey. Pero una de las cosas que me llama la atención es que más nunca Saúl y Samuel pudieron estar cerca, porque Dios ya había desechado a Saúl, ya no lo había tomado en cuenta. Pero tú sabes por qué, porque no supo valorar lo que tenía de parte de Dios, no supo honrar, valorar lo que portaba. Más nunca Samuel, el profeta, pudo tener, como quien dice, cerca y tener una comunicación bien continua como la que tenía con Saúl. Fue porque realmente él desechó, no obedeció, no le agradó a Dios lo que había hecho con lo que Dios le había permitido. Y por eso es que el tema se llama: la bendición se la pierde quien la rechaza. Saúl, con su actitud, rechazó lo que portaba y lo que tenía de Dios. Dios no piensa agarrar lucha ni contigo ni conmigo cada vez que nosotros no queremos aceptar sus bendiciones. Y cuando te hablo de bendición, no te hablo de dinero, te hablo de tu tiempo, te hablo del lugar, en la posición que Él te ha otorgado. Cuando realmente no eres una persona responsable, cuando realmente no eres una persona que lo sepas honrar y valorar, Él no va a agarrar lucha, Él va a buscar un David. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, después de una noche amarga y de una noche de llanto y de mucha tristeza para la vida de Samuel, dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo tú vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Mientras que Samuel lloraba y lloraba y lloraba a Saúl, ya Dios tenía un David, ya Dios había puesto un David, ya Dios tenía alguien que sí iba a valorar el puesto, sí iba a valorar la posición, sí iba a honrar eso que Dios quería que honrara, y sobre todo iba a aprovechar aquella posición. Y la historia es un poco larga, pero quiero ser precisa. Y no estamos para despreciar lo que Dios nos da. No estamos para darnos el lujo de despreciar y desechar lo que Dios nos está dando. Porque Dios no va a agarrar lucha ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Cuando tú no quieres hacer algo de parte de Dios, Dios te va a dejar tranquilo, Dios te va a dejar tranquila. Pero no llores y no patalees cuando veas a un David y cuando veas a alguien que sí lo está haciendo, y lo está haciendo hasta mucho mejor que tú. Si hay algo que yo temo y que realmente he aprendido y que realmente he entendido, que Dios no va a agarrar lucha conmigo las veces que me dé la gana de hacer algo que ya Él sabe que yo tengo que hacer, con todo el amor y con todo el corazón. En esta boda hubieron muchas personas que pusieron excusa. En esta boda hubieron muchas personas que desecharon lo que realmente tenían por recibir de bendición. Y yo quiero que el día de hoy nos quede muy claro que el que desprecia la bendición de Dios después no esté llorando porque realmente otro sí lo tiene, o porque realmente a otro Dios se lo dio. Porque si tú no lo quisiste y no lo valoraste y no lo respetaste desde un principio, Dios no piensa jalarte. Dios piensa es buscar a alguien que sí lo valore y que sí lo respete. La bendición se la pierde quien la rechaza. David en ese momento recibe la bendición que realmente Saúl había rechazado con su comportamiento y con su actitud. ¿Por qué? Por desobediente y por ser una persona sabia en su propia opinión. Date cuenta que en esta parábola de la boda, vemos aquí que cada uno tenía que hacer algo. Y ninguno pudo dejar lo que tenía que hacer por ir a la boda.
Por eso es que dice la palabra de Dios que es muy difícil que alguien deje padre, hijo, madre, casa, todo por causa de Él. Y eso yo lo he entendido durante del tiempo que tengo en los caminos de Dios, porque Dios ha permitido experimentar esto con muchas personas a mi alrededor y esto me entristece porque realmente no soy perfecta, me ha costado, vuelvo a resaltarlo, me ha costado mucho, pero yo digo que no es imposible poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y Dios muchas veces a nosotros nos prueba, así como este siervo probó a todos los invitados y ninguno quisieron entrar, ni ninguno quisieron ir. Cuando el Espíritu de Dios me llevaba esta palabra, a mí eso me llevaba mucha tristeza, porque cuántas personas Dios tiene que jalarle o decirle o tratar de convencerlos para que hagan algo de parte de Él. O cuántas personas realmente Dios tiene que tratar de obligarlos prácticamente para que ellos puedan participar para su reino. Esta boda, el beneficio era para todos. Todo lo que Dios tiene para nosotros, el beneficio es para nosotros, porque Dios está en su trono, Él lo tiene todo, lo ha logrado todo y Él es todo. A la final, el beneficio de esa boda es para ti y para mí. Cada vez que tú y yo nos levantamos a exhibirlo, cada vez que tú y yo nos levantamos a predicar, cada vez que tú y yo nos levantamos a obedecerle, cada vez que tú y yo nos levantamos a hacer su voluntad, estamos yendo a esa boda para llevar el reino de Dios a exhibirlo y para que ese Dios todopoderoso, ese Padre, se sienta agradado de lo que nosotros estamos haciendo, pero sobre todo, nosotros para poder darle el valor a lo que se merece ese Dios en nuestras vidas. Y hoy quiero hablarle a gente, a personas que realmente, quizás en mi caso me ha pasado, y sí me he entristecido, he sentido mucha tristeza por muchas personas en su debido momento, en su debido tiempo. Me ha pasado como Samuel, he llorado a personas que he querido, que han estado conmigo, pero realmente me he dado cuenta que no quieren lo mismo que yo quiero. Y es darlo todo por Dios y es exigirme para darlo a Dios, para dárselo a Dios. Y es por eso que me doy cuenta que Dios empieza a alinearme a las personas indicadas, porque realmente dice la palabra de Dios, andarán dos juntos y no se pondrán de acuerdo. O sea, no podemos andar 2 personas, 3 personas si no estamos de acuerdo. Entonces es importante que cuando tú sepas que tengas algo de parte de Dios y te conviden a ese culto, te conviden a esa vigilia, te conviden a esa evangelización, te conviden a ese lugar donde Dios realmente te está haciendo entender que es esa boda para celebrar su nombre, para exaltarlo, tú no tengas excusa, sino que digas, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Dios no obliga a nadie. El día que te sientas obligada o obligado al darle tu tiempo o a darle el sacrificio de dejar todo por Dios, ese día que realmente te sientas obligado, es en ese mismo momento que Dios no te va a obligar y te va a dejar, pero te vas a dar cuenta que levantará y buscará a otro. Y es ahí donde realmente te pasará como Saúl, llorarás, buscarás y dirás, ¿por qué Dios hizo esto? No, lo que pasa es que Dios no puede esperar en ti ni en mí. Tenemos que levantarnos a valorar y a respetar sobre todo lo que Dios nos está dando. Por eso es que el tema dice, no, la bendición se la pierde quien la rechaza. No estamos para despreciar lo que Dios nos da. Tú no estás para darte el lujo de despreciar lo que Dios te está pidiendo y a lo que Dios te está mandando y a lo que Dios te está ordenando. Nosotros estamos aquí es para hacer su voluntad. Qué hermoso es que podamos levantarnos a celebrar el nombre de Dios y disfrutarnos eso con las otras personas. Qué hermoso es que el día de hoy podamos decir, ¿sabes qué? Yo soy parte de esas 10 vírgenes que 5 fueron prudentes y estuvieron alerta para entrar a esa boda. En cualquier momento Cristo viene, en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Qué hermoso y qué maravilloso es que nosotros estemos alerta y estemos trabajando para su reino, para estar preparados con un corazón rendido,
sin mancha y sin arruga para entrar a esa boda. Que mientras tanto seamos participantes de ese reino para trabajar, y que muchas personas que están desechando y que no tienen tiempo y que no quieren de Dios, nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a ser participante. Yo prefiero ser ese cojo o esa lesbiana o esa mendigo o esa persona que se le perdonó mucho y que por eso ama y lo ha dejado todo por él. No te sientas mal y no estés llorando o no estés gritando después. ¿Por qué Dios puso a tal persona? ¿Por qué Dios con esta persona y conmigo no? Porque fuiste un día tú la que realmente no quisiste hacer la voluntad de Dios. En estos días me llamaba la atención porque el Señor me ponía esto en mi corazón, en una persona que ha llorado, que ha sufrido, porque realmente se ha dado cuenta que desea y anhela estar en un lugar donde Dios ya no la ha puesto, no la ha podido poner más porque decidió en un momento una mala decisión. Y ahí era cuando el Señor me hacía entender y me dijo, no es que yo no quiera o que yo no desee tener un plan con fulano, sino que realmente fulano fue que realmente desechó mi plan. Desechó mi plan y le di mucha oportunidad, tomó una mala decisión, y ahora que está viendo que realmente ese lugar lo está ocupando otra persona, es que desea lo que yo un día le ofrecí. Qué dolor es que nosotros tengamos que ver que lo que era de nosotros y lo que era para nosotros lo esté ocupando otra persona, porque nosotros un día nos dimos el lujo de desechar a Dios y de rechazar la bendición que Dios nos estaba dando. Vuelvo y te lo repito, Dios no va a agarrar lucha ni contigo ni conmigo. Dios siempre tiene un David cuando un Saúl no quiere. Dios siempre tiene un Esther cuando una reina va, ¿cómo es que se llama la reina? Corríjanme si quieren allá abajo en los comentarios. La reina Basti, si no me equivoco. Acuérdate que Esther la pone fue porque una reina no quiso hacerle caso al rey. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Las veces que tú no quieras hacer la voluntad de Dios, Dios siempre levantará a alguien y pondrá a alguien en lo que Él te iba a poner a ti. ¿Por qué? Porque fuiste tú o fui yo la primera que desechamos lo que Él nos quería dar a nosotros. Somos muy rápidos para recibir las bendiciones de Dios económicamente y nos alegramos y lo amamos. Pero a la hora de Dios exigirnos y convidarnos a hacer algo para su reino, siempre tenemos una excusa barata. Dios no está para agarrar tus excusas ni las mías baratas. Dios simplemente lo que te va a dejar quieto, no te va a fastidiar más y buscará a otra persona que pondrá todo su empeño y todo su amor para hacer su voluntad. Así que hoy digo, para terminar esta palabra, la bendición se la pierde quien la rechaza, y tú no estás para rechazar las bendiciones que Dios te quiere dar. Bendiciones.